En este país, Uruguay, políticamente hablamos de ciertos temas y de otros temas no. Hay temas que aparentemente están planteados como temas resueltos. Digo aparentemente porque hay un movimiento político incipiente, hay una sociedad que quiere otras cosas respecto a temas grandes que tratamos siempre en este programa, pero que el sistema político no los trata. Todo el desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho no es tratado por el sistema político del Uruguay. Entonces comienzan a debatir sobre temas vinculados a lo macroeconómico, a las políticas económicas y a temas vinculados a la seguridad pública. Esos son los ejes temáticos que se desarrollan hace mucho tiempo en este país entre el Frente Amplio, actual gobierno de esta república, y quienes fueron gobierno que ahora quedaron en condición de oposición, la llamada coalición republicana. Este gobierno actualmente está dedicado por un lado, a los disparates, está dedicado a demostrarnos que es realmente una organización para delinquir, donde hay defraudadores al Estado por doquier, defraudadores al Estado que son cobijados de todas maneras, que se trasladan hacia otros ámbitos de la administración pública con cargos políticos, pero que no son sometidos a la justicia por los delitos, que incluso concurren en alguno de ellos, perdón, en algunos de ellos, aún con vigencia en cuanto a esos delitos. En otros casos, seguro ya prescribieron, y me refiero a la defraudación tributaria, por un lado, y a la falsificación ideológica de documento público, como también la falsificación ideológica de documento privado, en calidad de funcionario público, tráfico de influencias, omisión a los deberes inherentes a la función pública, etcétera. Hay un mundo de delitos, evasión impositiva, que es defraudación tributaria al Estado de acuerdo a la ley tributaria, al código tributario de nuestro país. Pero todo eso queda a la sombra también en lo que hace a los delitos que comisionan integrantes de este gobierno y delitos que comisionaron cuando fueron integrantes de gobiernos precedentes del Frente Amplio. Y volvemos al tema. En el ámbito público, en el ámbito de la opinión pública, lo que se traslada a la prensa y lo que la prensa tamiza o va tamizando a modo de noticias que todos los días leen, son los temas vinculados, te repito, a las políticas económicas del país, si el sistema de cuidados está bien o no, si el nivel de inversión en el país es bueno o no es bueno, si hay que establecer más presión tributaria o no, o dejar la presión tributaria como está, si la regla fiscal es buena o es mala. El ministro dice que está bien la regla fiscal, pero a su vez quita el procedimiento dentro de la regla fiscal del control de precios para la paridad de precios en la importación de los combustibles. Y seguro se nos viene ahora el modelo frente amplista de ajustar los combustibles a su parecer, de acuerdo a los recursos económicos que necesiten, porque esa es la verdad. No hubo un argumento válido de parte del ministro de Economía y de parte de la ministra de Industria para explicarnos por qué quitaron el sistema del control del precio de los combustibles, de los costos, por qué quitaron todo ese control a la URSEA, de acuerdo al artículo de la Ley de Urgente Consideración, el artículo 237, y de acuerdo a los decretos presidenciales que son reglamentarios de ese decreto en el año a año para llevar a cabo el control de acuerdo a la paridad de importación en los precios del crudo. Bueno, no explicaron eso, no lo explicaron resueltamente, no nos explicó el ministro a qué se debía quitar bajo esta ley presupuestal, quitarle efecto a ese procedimiento que está establecido por la ley de urgente consideración, absolutamente vigente, inclusive refrendada por el pueblo uruguayo de acuerdo a ese referéndum al que nos sometieron de modo inconstitucional, pero de todas maneras funcionó ese referéndum y el pueblo uruguayo le dijo que sí a esos artículos, dentro de los cuales estaba este artículo de la regulación y control de precios, de acuerdo al 237, para establecer, bajo el régimen de esa regla fiscal, la paridad de los precios de importación del combustible. Los grandes temas, te repito, no se tocan.
se tocan estos temas y de acuerdo a las políticas que traen unos y otros. La política del gobierno anterior fue resueltamente más eficiente, razonable, una política macroeconómica racional, ajustada a los parámetros racionales de la economía. Este gobierno va a desmantelar gran parte de esos aspectos racionales del cuidado de los recursos públicos, al menos del cuidado de los recursos públicos en el marco de esta burocracia inmensa que ya tenemos en el Uruguay. Pero con el Frente Amplio va a crecer la burocracia. Y si crece la burocracia, es decir, más funcionarios públicos a los que hay que pagarles sus salarios, más infraestructura, costos de mantenimiento de infraestructura, si sobreviene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si sobrevienen también más oficinas dotadas de recursos humanos por dentro, así lo plantea la ministra de Salud, Lustenberg, plantea que el sistema de cuidados y otros sistemas han sido flagelados, mutilados en el funcionariado público a la mitad de los funcionarios, es decir, que para los socialistas comunistas poner más funcionarios es una virtud, tener cantidad de funcionarios públicos, incrementar la burocracia es una virtud, no es una virtud económica el ajuste fiscal. El gobierno anterior hizo ajustes fiscales que se pueden considerar son los ajustes fiscales mínimos, llamados ajustes fiscales de plazo mínimo, inmediato. Son ajustes muy leves que, por supuesto, repercuten y mucho en la población en aspectos económicos claves. Por ejemplo, los combustibles no subieron, los combustibles se mantenían en su precio, tendiendo inclusive a la baja. Las tarifas públicas de la luz y el agua no subían, se mantenían, dado que el petróleo, que es el factor preponderantemente inflacionario en una economía, porque tracciona todos los precios al alza o a la baja, si bajan los costos del combustible. En ese sentido, con este gobierno es evidente que van a subir los costos del combustible. Hasta ahora no lo hicieron, pero ya desmantelaron esa regla fiscal. Y dentro de este conjunto de temas en los que estamos inmersos los uruguayos, te repito, no tocando los grandes temas como justicia, ejército, educación, sindicatos, universidad, esos grandes temas, políticas, políticas públicas instaladas en nuestro sistema de justicia y en nuestra burocracia, como las políticas que provienen de la llamada perspectiva de género, por ejemplo, todo eso, ni que hablar la derogación de una ley inderogable como la ley de caducidad, ni que hablar de esa ley afrentosa, ignominiosa para los uruguayos que plantea o formula que Uruguay fue un estado terrorista desde el año 1968 a 1985, cuando había plena democracia en el año 68, Pacheco Areco presidente constitucionalmente electo, a raíz del fallecimiento del presidente electo que fue gestido, y luego convoca elecciones libres, los partidos funcionaban libremente, se habían fundado, por ejemplo, la FEU en el año 68, funcionaba la CNT, y en el año 1971 se crea nada más y nada menos que el Frente Amplio, la fuerza que hoy nos gobierna y la que nos impuso esa ley que dice que hubo terrorismo de Estado en el año 1968. Sí, porque es el Frente Amplio el que impone estas cosas por dentro de sus partidos como el Partido Comunista en el Uruguay, Partido Socialista del Uruguay, el MPP y el resto de los partidos que se cobijan, digamos que a la sombra de todo lo que hagan estos tres partidos, fundamentalmente el Partido Comunista y el MPP, traccionando al Partido Socialista como las tres grandes fuerzas que representan el interés y la intención política del Frente Amplio conjuntamente con el PIT-CNT. Y son los que formularon este país, trazaron el proceso histórico de esta guerra civil legal a los uruguayos que queremos República Democrática de acuerdo a nuestra Constitución. Son los que van trazando esta llamada revolución pacífica desde el lado de los marxistas contemporáneos, de los neomarxistas o el marxismo cultural gramsciano por dentro del Foro de San Pablo.
Frente Amplio PIT-CNT, PIT-CNT-FA. Dentro de este PIT-CNT-FA, que estos temas no los discute, dentro de la coalición republicana que estos temas no los discutió, no los desmanteló, no los gobernó, no gobernó desde nuestro Estado constitucional de derecho, y considero yo que a raíz de todo ello es que perdió el gobierno, porque no alcanzó con el ajuste fiscal mínimo, con un ajuste fiscal cortoplacista, dado que no estableció una política de Estado más grande, más importante, porque tendría que haber hecho una transformación profunda del Estado en los temas centrales de políticas públicas como políticas de Estado, las que acabo de mencionar. 18 leyes orgánicamente en contra de la Constitución. Tendría que haber reformado gran parte de esas leyes y la que pudo haber derogado las tendría que haber derogado. No cumplió con actos administrativos obedientes a la Constitución, sino que se perpetraron actos administrativos desobedientes de la Constitución en el gobierno anterior. ¿Y con qué nos encontramos con este gobierno hoy? Que, por ejemplo, a raíz de quien fue el creador del estropicio, del deterioro, del golpe de Estado térmico más grande al Uruguay, me refiero al doctor Jorge Díaz, el creador de la Fiscalía de Corte, el creador, junto con otros juristas uruguayos como Diego Camaño, como Faropa, como Gonzalo Fernández, como también el doctor Miguel Ángel Toma, crearon el nuevo Código del Proceso Penal que fue legislado y promulgado en el año 2017 junto a la ley que creó la Fiscalía General de la Nación, en aquel momento Fiscalía de Corte, la Fiscalía General de Corte, que luego va a pasar a llamarse Fiscalía General de la Nación. Jorge Díaz es el creador, te repito, de este brutal golpe de Estado, desmanteló el funcionamiento del debido proceso, corrió la potestad, le quitó potestades al Poder Judicial, le quitó poderes que están constitucionalmente conferidos al Poder Judicial como poderes únicos, exclusivos del Poder Judicial, se los quitó, le quitó entonces atribuciones a los jueces como magistrados que pueden determinar en materia penal quién es libre y quién no, de acuerdo a las garantías del debido proceso, de acuerdo a las cargas probatorias que obedecen a esas garantías de un debido proceso, quitó el habeas corpus. Jorge Díaz, el que dio el golpe de Estado junto con los legisladores, a los que evidentemente convenció de transformar el país hacia este modelo que es inconstitucional y es agraviante para con la Constitución porque es directamente un atentado, un golpe de Estado contra la Constitución de la República según lo que la Constitución establece y manda en materia de justicia penal y en lo que hace al funcionamiento y los poderes del Poder Judicial. Jorge Díaz, a quien se le fue caminando por cárcel central, el capo mafioso más importante de Europa en materia de narcotráfico, Rocco Morabito. Segundo en importancia en esa mega organización criminal italiana, 'Ndrangheta, de las más famosas del mundo. Junto con la Cosa Nostra, la Camorra, la 'Ndrangheta es de las organizaciones más violentas, peligrosas y más profesionalmente organizadas a nivel de Italia y ya a nivel de la Europa continental, siendo el narcotraficante más grande de esa Europa continental, viviendo acá en Uruguay, y fue dada entonces la orden de captura y el pedido de extradición de la justicia italiana, con la cual Uruguay tiene un tratado de cooperación en materia de justicia penal, suscribió ese acuerdo, por lo tanto Uruguay está obligado a ese tratado de extradición, así le concede formalmente Uruguay la extradición a la justicia italiana para que este delincuente internacional sea sometido a esa justicia italiana y a 2 días antes de ser deportado a Italia para ser sometido a la justicia italiana, con Jorge Díaz como fiscal de corte, Eduardo Bonomi como ministro del Interior, Rocco Morabito se va caminando por cárcel central sin ningún tipo de, de cuidado policial como para que no pasara eso. Se va caminando
sin que existan cámaras que filmen el procedimiento mediante el cual se escapó de cárcel central, sin funcionarios policiales. Nadie en ese momento, ninguna parte de cárcel central, ni en el hall, muy raro. A Jorge Díaz, a quien se le fue 3 meses antes del cumplimiento efectivo de la pena, Marcet, el tan aclamado Marcet por Eduardo Preve, por el Frente Amplio, como vinculado o vinculable al gobierno de la calle Pou. Cuando Marcet se va del Uruguay, se fuga 3 meses antes del cumplimiento efectivo de su pena, fiscal de corte Jorge Díaz. ¿Qué plantea Jorge Díaz en estos momentos como el subsecretario de Presidencia? Bueno, plantea que un proyecto de ley respecto al lavado, un proyecto de ley de antilavado, dice él. Poder Ejecutivo remitió proyecto de ley que propone eliminar la fiscalía, o sea, lo que él crea a su vez lo elimina, lo que él mismo crea lo elimina. Eliminemos la fiscalía de antilavado y reducir el tope de transacciones en efectivo. Peligrosísimo esto que plantea. Poder Ejecutivo remitió proyecto de ley que propone eliminar la fiscalía antilavado y reducir el tope de transacciones en efectivo. Es impresionante, ¿eh? La iniciativa busca que sean los mismos fiscales los que investiguen los delitos precedentes y los de lavado. No dan abasto, se dice, los fiscales. Están cargadísimos de carpetas, que tienen un mundo de asuntos que solucionar y no pueden abarcarlos, que faltan recursos humanos. Y a su vez, ahora, el creador de todo este mamarracho, Jorge Díaz, plantea que hay que eliminar esa fiscalía especializada en el crimen del lavado del dinero, que es uno de los crímenes financieros complejos, que se tendría que dotar de más recursos, inclusive tendría que especializarse cada vez más, tendría que ser muy profesional esa fiscalía de antilavado en un trabajo en conjunto, en cooperación y coordinación con la policía. Se tendría incluso que desarrollar una policía de investigación especializada en crímenes financieros, como el lavado del dinero, pero de eso no hablamos. Hablamos de eliminar la fiscalía de antilavado. O sea, lo que él mismo creó, a su vez, lo elimina, lo desarticula, lo hace ineficiente y pretende darle esa tarea a todos los fiscales para que a su vez investiguen en una línea de investigación crímenes precedentes a los crímenes que tienen que investigar. Un disparate. Que un fiscal tenga que investigar crímenes precedentes a un presunto crimen de rapiña, de copamiento, de violación, de abuso de menores, de homicidio, de estafa, crímenes económicos, defraudaciones tributarias como las que hacen ustedes, Jorge Díaz, como lo que hace este gobierno. Ahí seguramente hay crímenes precedentes, ¿no? Debe haber toda una trazabilidad criminal hacia atrás de la situación de Rodrigo Arim, actual director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, defraudador impositivo, defraudador del Estado, pero es director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la que dirige los planes de inversión, recomienda, sugiere, distribuye los dineros respecto a las inversiones que hace el país. ¿Les parece que es idóneo para la tarea? ¿Éticamente es apto para la tarea? ¿O está cargado de ineptitud para cumplir con esa función del Estado? Artículo 168, numeral 10. Causales taxativas del despido del funcionario público. Una de ellas es la ineptitud. La otra, el delito. El delito. Acá hay delitos, por ejemplo, Narim. Falsificación ideológica de documento privado en calidad de funcionario público, cuando hace sus declaraciones juradas del estado patrimonial. El caso de Cecilia Cairo, ni que hablar. El caso de Óscar Andrade, ni que hablar. Y tantos casos que se van dando, que son de defraudaciones tributarias, que seguramente requieren la trazabilidad hacia un presunto crimen económico, como podría ser también el lavado del dinero. Podría ser. Quizá no tenga nada que ver.
Pero ¿te das cuenta de lo que plantea Jorge Díaz? Que los fiscales se dediquen a a estas mismas dudas que yo estoy planteando acá. Vamos a ver, quizá podría haber algún presunto crimen o aparente crimen. ¿Habrá un crimen precedente de lavado de dinero? ¿Te das cuenta que es un disparate? Es todo un disparate lo que plantea. La iniciativa busca que sean los mismos fiscales, los que investiguen los delitos precedentes y los del lavado. Y además prevé que solo se puede intercambiar dinero físico por un monto de hasta $40.000. No sé por qué cortar el flujo de dinero, en este caso físico. Sabemos que cada vez es mayor el monto dinerario del dinero de alguna manera virtualizado, pero es dinero físico que se transfiere por cuentas electrónicas. No, todavía no tenemos dinero digital. El dinero es físico. Sucede que hay una red informática que nos dice que el dinero lo tenemos en nuestro banco, lo tenemos en nuestra caja de ahorros o lo tenemos en nuestra cuenta corriente, pero el dinero, si queremos, lo podemos retirar y está ahí. Es el dinero físico que se transfiere de un banco a otro o de una cuenta a otra cuenta y hay pagos en efectivo de más en el día a día respecto a la circulación monetaria, eso que se llama la base monetaria de la economía de un país, que es la cantidad de dinero circulante en el mercado, hace a la vida misma y a la dinámica del mercado económico. Según esa base monetaria, podemos tomarle el pulso día a día, como cuando nos tomamos la presión o nos tomamos el pulso, día a día le podés tomar el pulso al movimiento económico, a la dinámica y a la salud económica de ese país, según esa circulación dineraria. Porque esa circulación de dinero, ¿qué implica? Negocios, transacciones, compraventas, inversiones, pagos, saldos de deuda, ¿m? Donde muchos deudores van achicando sus deudas con los pagos y de pronto en actividades económicas muy altas, económicamente muy elevadas, compraventas muy elevadas. Imagínate nomás, un auto de gama media alta está por encima de los $40.000. Claro que esa transacción se hace electrónica, pero es dinero físico. Por lo tanto, esto de el dinero físico puede traer una trampa. El pago en efectivo, dice luego. El pago en efectivo se hace hoy por la vía de las transacciones electrónicas. Ya nadie va a ir con un maletín a pagar $40.000, se sabe. Ya en esta época no existe. Pero el pago en efectivo de esos $40.000 físicos, sí. Entonces apunta a ese tema, no a que alguien vaya con el dinero físico, no a que vaya alguien, porque ya directamente hoy no podemos hacerlo, a un cajero y sacar más de $10.000, porque no se puede. Ya tenemos un cepo circulatorio en el mercado. Si bien en el mercado cada vez más real, que es el de la circulación del dinero por la vía electrónica, no existe. Es decir, ahí no hay un tope, por suerte, hasta ahora. O sea, hay libre circulación monetaria. Somos un país todavía con libertad económica. Con libertad económica en cuanto a la libre circulación de dinero y en cuanto a la libre disponibilidad del dinero. Si alguien nos compra una casa que vale $140.000, estamos en un país que te puede pagar esos $140.000 en el mismo día o en los plazos convenidos, pero de pronto en cuotas que superan los $40.000. Si alguien compra un auto de $65.000, estamos en un país donde ese pago se hace en efectivo el mismo día o en un régimen de cuotas que de pronto también se puede establecer un régimen de pocas cuotas a través de las cuales se paga ese coche. Porque se puede hacer, me refiero. La realidad es muy variada en ese sentido, la realidad económica de un país, el nuestro, cualquier país es muy variada, pero lo que importa acá es que exista la libertad de la circulación del dinero y del cobro o el pago efectivo en el monto que sea. Imagínate una inversión, invertir en un establecimiento industrial, cualquiera sea, que tengas que invertir 300, 400, $500.000 en un establecimiento industrial, en la refacción del mismo, con todos los gastos que ello implica.
gastos en trámites, el registro que corresponde y no como hacen estos tránsfugas delincuentes, el gasto que corresponde pagar y así los negocios que corresponde pagar para que la economía funcione. En ese sentido, cuando el dinero fluye libremente, la dinámica económica se robustece, fluye e invita a más inversión. Ahora, si tenés un sistema de encepado, entrás a crear cepos a la circulación del dinero, entrás a qué? A quitarle dinámica y fluidez a ese motor cotidiano de la economía. De acuerdo al proyecto que plantea Jorge Díaz, se desprende que lo que trancaría sería el pago en efectivo a través de transacciones. Primero dice dinero físico, luego habla de el dinero en efectivo. O sea que plantea entonces que para controlar la circulación dineraria y por esa vía controlar los posibles o eventuales lavados de activos. Eso que había planteado Ventura, ¿se acuerdan? Que planteó que había que limitar la circulación porque era la mejor manera de hacer un control del lavado de activos, que es un flagelo para la economía. Estaba repitiendo lo que Jorge Díaz les dice. O sea, el monje negro mentor de todas estas barbaridades es Jorge Díaz. Él con un grupo de gente, por supuesto, porque él también sale como vocero a plantear esto en calidad de subsecretario de presidencia, evidentemente después de cocinar estos temas, elaborar esa alquimia maldita que lo único que plantea siempre es limitar nuestros derechos, limitar lo que está funcionando bien, estropear lo que funciona bien, estropear lo que necesita funcionar de esa manera, incluso. Estropear lo que necesariamente tiene que funcionar así. Estropear lo que funciona bien, lo que se necesita que funcione bien. Ir a estropear lo que se necesita que funcione bien. El 22 de abril, luego del segundo Consejo de Ministros convocado por el presidente Yamandú Orsi, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, anunció que se estaba trabajando en modificaciones de la ley de lavado de activos y en ese momento puntualizó que los cambios serían remitidos al Parlamento en los primeros días de mayo. Sin embargo, partieron hacia el legislativo el jueves. Según detalló Díaz, detrás de la concreción de esta iniciativa trabajó la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Trabajó la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El terrorismo que no supo él parar, controlar, se le fue caminando. Cuatro, cuatro terroristas económicos y terroristas organizados, narcotraficantes, se fueron caminando por cárcel central. Más allá de modificar la actual legislación en materia de lavado de activos, la propuesta busca adecuar sus disposiciones al nuevo Código del Proceso Penal, que entró en vigencia en noviembre del 2017, el código que él creó, el Código del Proceso Penal que Jorge Díaz creó, junto con otros popes jurídicos, juristas del Frente Amplio. A su vez, según recoge la exposición de motivos, se pone sobre la mesa la actualización de los delitos precedentes con la incorporación del delito ambiental y variantes relativas a ciberdelitos y el fraude financiero. Pa, una ensalada hacen acá. La nueva redacción reconoce nuevas modalidades operativas que expanden el abanico de acciones susceptibles de generar lavado de activos. Pa, es un bla, 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 bla. La nueva redacción reconoce nuevas modalidades operativas que expanden el abanico de acciones susceptibles de generar lavado de dinero. Parece el cocoliche aquel de aquel viejo sketch con Olmedo, el cabecita negra, cuando les hacía todo un verso a los clientes que era un instalador de luz, un instalador eléctrico, un electricista, y después de que le decía toda esa cantidad de palabras, el cabecita negra que representaba a Olmedo les tenía que responder, porque el presunto cliente le decía, ¿qué me quiso decir? Y que le va a salir caro. Le quiso decir eso. Claro, nos va a salir carísimo todo esto. Desmantelar la fiscalía especializada en lavado de activos para complicar la cosa y llevar esto al límite
de la transferencia efectiva de dinero en el día a día, cortando el flujo dinerario, la libre circulación dineraria del país, sacrificando al mercado económico, sacrificando, digamos que al mercado uruguayo, en pos de una supuesta campaña contra el lavado de dinero. El martes Díaz adelantó a la diaria que entre las principales modificaciones propuestas está la eliminación de la Fiscalía Especializada en delitos de lavado de activos y la modificación del tope de pagos en efectivo. Acá cambió la cosa, ¿viste? Ya no es el dinero físico, el tope de pagos en efectivos. El prosecretario de Presidencia subrayó que este cambio tiene que ver con que existe una visión bastante crítica sobre el funcionamiento de esa fiscalía, tanto por parte de la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero, como el Ministerio del Interior y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la CENACLAF. O sea que hacemos modificaciones legales sin ningún problema, establecemos modificaciones legales sustantivas en, en lo que hace a la ley de la Fiscalía General de la Nación, en este caso respecto a las funciones de la Fiscalía contra lavado de activos, porque a la fiscal subrogante no le cuadra a la fiscal el funcionamiento, porque a su vez otro organismo del Estado, como la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, cuestiona el funcionamiento de esa fiscalía. Entonces, arreglamos todo con legislar de otra manera, y legislar de otra manera es distribuir ahora la tarea compleja de los ciberdelitos, los delitos financieros, delitos económicos complejos, eventuales lavados de activos o posibles presuntos lavados de activos al resto de los fiscales, de las fiscalías, y a su vez sacrificar el mercado económico uruguayo, es decir, la base monetaria, la circulación del dinero, poniéndole un tope al efectivo de las transferencias de dinero en el día a día. Es realmente nefasto estar bajo un gobierno con estas características. Nada entienden de economía, además. Este hombre no tiene idea de economía y tampoco tiene idea de cómo funciona un Estado de Derecho en plenitud, no tiene idea de la estabilidad institucional de la que hay que dotar al Estado y que las reformas sean supervinientes respecto al mejoramiento de una robusta institucionalidad bien concebida y no este Frankenstein de corto acá, mutilo acá, saco acá, pongo acá, acá no sirve porque ahora está en cuestionamiento, porque está en cuestionamiento. Desde aspectos funcionales, administrativos, trasladamos todo esto hacia lo legislativo.